Buenas tardes, mi nombre es Mariana Valencia Pérez y pertenezco al programa de Psicología Grupo número 1. En este momento les voy a contar la biografía del psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung y los momentos más significativos a lo largo de su vida. Este hombre nació en el año 1875 y murió en el año 1961. Es suizo y estudió medicina en Brasilia. A principios de este siglo comenzó su actividad en la Universidad de Psiquiatría de Zúrich. En el año 1902 se fue para París. En el año 1902 se fue para París, estudió psicopatología en la OEPR. En el año 1905 fue denominado como profesor de psiquiatría libre. En el año 1907 conoció a Sigmund Freud, donde empezó su colaboración. En el año 1912 empezaron sus diferencias, pero no fue hasta el año 1913 donde hicieron oficial su separación. Sigmund Freud denominó su doctrina como psicoanálisis, mientras que Carl la denominó psicología analítica. Entre los años 1933 y 1942 fue profesor del Politécnico de Zúrich. En el año 1948 fue creado en Zúrich la actividad de la Escuela Jungiana de Psicología. En el año de 1955 se conmemora ampliamente el 80º de Jung en todo el mundo. Entre sus obras traducidas en otros idiomas está Yo y el inconsciente, el problema del inconsciente en la psicología moderna y tipos psicológicos, entre otros. Un cordial saludo, mi nombre es Daniel Felipe Jaramillo Cuartas, estudiante de Psicología, y al entrar a hablar de la teoría psicoanalítica de Jung debemos entender que este autor discrepó de muchas de las ideas de Freud en cuanto a la teoría psicoanalítica. Entre ellas podemos entender que la libido para Jung es toda la energía natural que se integra en la personalidad, a diferencia de Freud que solo la consideraba desde el ámbito sexual. En cuanto a la personalidad, Jung se refiere a la personalidad no tanto con ese término, sino con el término de psique, con el cual utilizó muchas veces para referirse a la personalidad. Entre los conceptos que también desarrolló está el sí mismo, que es la personalidad integrada. Esa personalidad integrada consiste en un equilibrio entre el consciente y el inconsciente, una personalidad que tenga contenidos conscientes tanto inconscientes. Él precisamente dice que no es adecuado tener una personalidad totalmente consciente, ese yo que sea solamente consciente, sino que también necesita de elementos inconscientes para su adecuado equilibrio. A esto lo llamó la compensación, que es la relación de coexistencia entre el consciente y el inconsciente. Encontramos también el proceso de individuación, que es el que consiste en restaurar la totalidad a la psique en el desarrollo del adulto. Y también podemos encontrar la función trascendente, que es el aspecto de la personalidad que integra los diversos aspectos dentro de un todo unificado. Más adelante, en los conceptos que vamos a ver, encontraremos cómo Jung en sus teorías puede llegar a caer en un misticismo, y esto es lo que la rama de la psicología estricta científica como tal rechaza de Jung, y es ese misticismo en el cual cae y en el cual integra en sus conceptos una realidad metafísica. Ahora vamos a continuar nuestra exposición sobre teoría psicoanalítica con la explicación de los siguientes términos. Psicología de Freud y de Jung. Algunas contribuciones. Freud. La resistencia manifestada a través de la agresión, los mecanismos de defensa, influencia del inconsciente.
Jung, la psicología analítica como sistema de investigación del alma. Objeto de estudio, Freud, instancias mentales, el inconsciente, el ello, el yo, el superyo, estructuras de la mente inconsciente, el consciente y preconsciente o memoria. Para Freud, toda neurosis era mala y debe erradicarse como si se tratase de una enfermedad infecciosa. Jung, arquetipos, el inconsciente colectivo, el mandala, algunos métodos de defensa. Para Freud era la negación, la represión, intelectualización, desplazamiento. Para Jung eran los mitos, leyendas, religión, lenguaje. Freud utilizaba dos técnicas de investigación que eran la introspección y la asociación libre, pero siempre le daba mucha prioridad a los sueños. Etapas del desarrollo. Para Freud eran 5 etapas. La primera era la etapa oral, que era desde el nacimiento hasta los 18 meses. Foco de placer era la boca, que era chupar y morder. Etapa anal, desde los 18 meses hasta los 3 años. Foco de placer, el ano, expulsar y retener. Etapa facial, de los 3 a los 6 años. Foco de placer, los genitales, la masturbación, el complejo Edipo. Etapa de latencia, desde los 6 años hasta la pubertad. Pulsión sexual se reprime y se sublima para dar paso al aprendizaje y al desarrollo social. Etapa genital, de la pubertad hasta la muerte. Resurgimiento de la pulsión sexual dirigida a las relaciones coitales y heterosexuales. Jung eran 3 etapas. Una era la etapa de la infancia, otra era la etapa de la adolescencia, otra era la etapa de los 25 a los 40 años. Mi nombre es Jonathan Holguín Arango y el día de hoy les voy a explicar el yo, persona y sombra. El yo es la persona racional y competente de la personalidad. Es la estructura del consciente, sin embargo, no del todo consciente. Persona. Es el aspecto de la personalidad que se adapta al mundo en la medida que la gente responda como bien parecido o con habilidades atléticas. Luchamos por comportarnos de formas que nos ganen una imagen social positiva, que son valorados por los demás. Sombra. Se refiere a aquellos aspectos de la psique que son rechazados de la conciencia por el yo. Los impulsos sexuales y agresivos que son inaceptables y especialmente característicos de la sombra, y estos son reminiscencias de la teoría de Freud sobre los impulsos permitidos del ello. Buenas noches, mi nombre es Ana Milena Cardona Echeverry. Yo les voy a hablar del inconsciente colectivo, inconsciente personal, anima y animus. El inconsciente colectivo, el hombre nace con predisposición de su pasado para actuar de ciertas maneras a medida que el hombre ha evolucionado a lo largo de los siglos, ha acumulado conocimientos y sentimientos. Se construye a partir de los símbolos y conceptos universales, comunes de todos los seres humanos. Son los instintos, los mitos, la cultura, las religiones y la historia. El inconsciente personal opera cuando él almacena de todo lo que ha sucedido, lo que le ha sucedido al individuo. Contiene las vivencias y experiencias individuales, los pensamientos, incluso los olvidados, las sensaciones, los deseos y las proyecciones y las acciones futuras. Anima y Animus representan los aspectos femeninos y masculinos de la persona,
Se manifiestan como figuras muy femeninas, como una doncella o un hombre muy barbado. Recuerda la importancia de integrar rasgos conductuales de cada género, como la decisión y la sensibilidad.